tardes, mi nombre es Gerencia y les voy a dar una pequeña explicación sobre el capital de trabajo e indicadores financieros. El capital de trabajo tiene que asegurar el financiamiento de todos los recursos de operación que se consumen en un ciclo productivo. Este nos resulta útil para establecer el equilibrio patrimonial de cada uno de la organización empresarial. Se trata de una herramienta fundamental a la hora de realizar un análisis interno de la firma, ya que evidencia un vínculo muy estrecho con las operaciones diarias que se concentran en ella. Asimismo, es importante resaltar el hecho de que la principal fuente de trabajo son las ventas que realizan los clientes. Sus objetivos es manejar cada uno de los activos y pasivos de la empresa, de tal manera que se mantengan a nivel estable de este. Su otro objetivo principal es proporcionar los conocimientos necesarios y las herramientas básicas para optimizar todos los recursos financieros de corto plazo de la empresa, con énfasis en la administración del capital de trabajo. Este es importante ya que es un recurso económico destinado al financiamiento inicial y permanente del negocio, que cubre desfases natural entre el flujo de ingresos y egresos. Este nos ayuda a financiar el comportamiento de materia prima, pagar los sueldos de los trabajadores y maximizar el valor de la empresa. Los indicadores financieros son medidas que analizan el estado financiero de la empresa para evaluar el comportamiento en las diferentes áreas, prediciendo el futuro de las mismas. Además, estudia la liquidez y comparación de años anteriores. Esto nos permite evaluar, medir la rentabilidad de la empresa, tomando en cuenta los factores externos como las amenazas y oportunidades, para tomar decisiones operativas de inversión y de financiamiento, mostrando la situación financiera de la empresa. El analista financiero puede establecer tanto los indicadores financieros como considere necesarios y útiles para su estudio. Para ello puede simplemente establecer razones financieras entre dos o más cuentas que desde luego sean lógicas y le permitan obtener conclusiones para la evaluación respectiva. Para mayor claridad en los conceptos de los indicadores financieros, lo hemos seleccionado en 4 grupos, que son los indicadores de liquidez, que este se utiliza para determinar la capacidad de pago de la empresa a corto plazo, los indicadores operacionales o de actividad, que nos permite ver el grado de eficiencia con la cual la administración de la empresa maneja los recursos y la recuperación de los mismos. Estos indicadores nos ayudan a complementar el concepto de la liquidez. Los indicadores de endeudamiento nos permiten conocer cómo la empresa financia sus activos con deudas a terceros. También proporciona la razón entre la deuda con terceros y su patrimonio. Los indicadores de rentabilidad nos permiten expresar las utilidades obtenidas en el periodo como un porcentaje de las ventas de los activos o del patrimonio. Sus objetivos principales es interpretar el comportamiento de la situación financiera presente, pasada o futura, lograr que la empresa tenga la eficiencia productiva y la rentabilidad, maximizar el entorno de la inversión del accionista, reducir los costos, incrementar la utilidad operativa. En conclusión, podemos decir que el estudio del capital de trabajo es de gran importancia para el análisis interno y externo debido a su estrecha relación con las operaciones normales diarias de un negocio. Un capital de trabajo insuficiente o la mala administración del mismo es causa importante del fracaso de los negocios. Asimismo, como también es de gran importancia que se apliquen los indicadores financieros para la toma de decisiones, porque los gerentes se enfrentan a problemas constantemente. La mayor parte de las decisiones gerenciales carecen de estructura y conlleva a riesgos, incertidumbre y conflictos financieros, en donde un sistema de aplicación permite diseñar un plan de estrategia financiera.